Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludar a mis hermanos que se empiezan a conectar para escuchar de la palabra de Dios. Hoy es el día que se transmite especialmente para todos los jóvenes y todos aquellos que tienen hambre de la palabra del Señor. Y es un gusto empezar a saludar a Eli. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Saludo también a Marieta, Georgette, Angelita. ¿Cómo están mis amadas hermanas? Dios los bendiga y las bendiga grandemente. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos listos para continuar nuestra clase de la palabra de Dios para todos los jóvenes y para todos aquellos que tienen y tenemos hambre de la palabra del Señor. Lucy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, te envío también un fuerte abrazo. Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿verdad, Marieta? Que nos da gusto. ¿Cómo estás, Marieta? Victoria, Marinita, Lucy, Eli, qué gusto, qué gusto. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi amada hermanita Angelita. Siempre es un gusto saludarte. Es un verdadero placer estar unidos, unidas en la palabra del Señor para ir creciendo y aprendiendo más de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios tiene para nosotros una palabra viva y eficaz, porque la palabra de Dios, ¿verdad, Marinita? Es viva y es eficaz. La palabra de Dios es una palabra viva y no regresa a Dios vacía, sino que es prosperada en todo por lo cual Él la envió. ¿Cómo estás, Betty? Qué gusto saludarte, Betty Ontiveros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alonso Méndez, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Es un gusto saludarte también, con mucho gusto. Bueno, ¿les parece bien que empecemos a orar y que pongamos siempre todas las predicaciones, todas las clases en las manos del Señor para que, reconociendo que es su palabra, es su presencia, es su Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad y de Él tomamos todo lo que Él tiene para nosotros para ir creciendo, ¿verdad, Lulucita preciosa? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues entonces empecemos orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti a bendecirte y agradecerte este tiempo que pasamos juntos en comunión contigo, porque es tu palabra, Señor, la que buscamos, tu presencia. Queremos conocerte más y más a través de tu palabra revelada por tu Espíritu Santo a nuestro espíritu, por medio de la cual crecemos, Señor, para ser oidores y hacedores de ella, Señor, y comprobar tu buena voluntad para cada uno de nosotros, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Porque tu palabra, Señor, es vida y vida en abundancia para todos los oyentes. Te damos gracias, Señor, por bendecir cada familia, Señor, representada aquí, Señor, escuchando de ti, aprendiendo más de ti, para crecer espiritualmente y alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos en el día postrero. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. ¿Cómo estás, Berta? ¿Cómo te va? Dios te bendice grandemente. Berta Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, estábamos viendo hace unas semanas que algunos jóvenes se sienten condenados, engañados por el adversario llamado diablo, Satanás, por haber tal vez cometido algún pecado. Sí, y entonces el diablo pone ahí un pensamiento de que han perdido su salvación y que no van a poder regresar al Señor porque le fallaron a Dios. Y la palabra de Dios dice que si alguno hubiera pecado, aquí lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice, le dice a sus hijos, y tú y yo somos hijos de Dios, y el Señor nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es la paga por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, no solamente por los tuyos y los míos, sino también por los de todo el mundo. Así dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios así lo menciona. Entonces, todos debemos de saber que si en un momento dado has llegado a pecar, no significa que perdiste tu salvación. Tal vez perdiste tu comunión con Dios, ¿sí? Porque el pecado nos separa de Dios, ¿sí? El pecado nos separa de Dios, pero cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios de todo corazón, entonces Él nos perdona, ¿sí? Como un padre perdona a sus hijos, Él nos perdona, y dice la Escritura también que olvida. Y hay una escritura que dice que lanza nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos, ¿sí? Es el diablo, el adversario, el que nos está recordando las cosas que hicimos mal. No nos recuerda las cosas que hicimos bien, nos recuerda las cosas que hicimos mal para condenarnos, porque Él quiere rescatarnos y llevarnos nuevamente a su reino de tinieblas, a su reino de maldad, porque nos odia y porque quiere destruirnos. Él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, porque el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Amén. Así que solo hay un pecado imperdonable, el cual, dice la Escritura, no será perdonado. Y ese pecado imperdonable corresponde a atribuirle a Beelzebú las obras del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Señor Jesús estuvo sanando a muchos enfermos, algunos fariseos, intérpretes de la ley, dijeron que toda esa obra que el Señor Jesús hacía era por Beelzebú, el príncipe de las tinieblas, pero el Señor Jesús les dijo que ese era el pecado imperdonable, que todos los pecados de los hombres serán perdonados. Así que si tú has cometido algún pecado, Dios dice que todos los pecados de los hombres les serán perdonados, pero el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, ese pecado no será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Eso lo dice la palabra de Dios, lo hemos estado escuchando. Así que si tú cometiste un pecado que no es este, y casi estamos seguros, de que tú no lo has hecho, porque nadie puede llamarle, nadie que conozca a Dios, que conozca el amor del Señor Jesús, puede conscientemente acreditarle al diablo las obras del Señor Jesús. Y aquí dice en la palabra de Dios, aquí lo podemos ver, en Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 22. Sí, hola Mini, ¿cómo estás? Saludamos a Santi y a Nicole, que están también escuchando la palabra de Dios. Gracias a Dios. Aquí está, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, para ver, ese es el pecado imperdonable. Pero todos los demás pecados, si cometiste algún pecado, todos los demás pecados, Dios está listo para perdonarte. ¿Sí? Si tú te arrepientes, si le pides perdón y le confiesas la falta, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar y tu comunión con Dios se va a restablecer nuevamente, ¿sí? Mateo 12, 22 dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego
y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, dice el Señor Jesucristo, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Significa que el reino de Dios es un reino diferente al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, al reino de Beelzebú, príncipe de los demonios. Son dos reinos distintos, ¿sí? Dos reinos distintos. Dice aquí en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre es el Señor Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ese es el pecado imperdonable, ¿sí? Pero dice también aquí la Escritura, como en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice así, vamos a ver qué dice Dios relacionado con esto. Vayamos al capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, ¿sí?, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso significa que Él es, el Señor Jesús, es el pago, el que nos rescató de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? Así que no permitas que el diablo te condene si has pecado. Ve delante del Señor, confiesa ese pecado delante de Dios. Dile, Padre, he fallado. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, hoy me arrepiento. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento delante de ti en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y si tú haces una oración similar a esta, creyendo y que realmente te estás arrepintiendo de tus pecados, entonces Dios te perdona y tu comunión con Dios se vuelve a restablecer. Es como cuando te quedas sin datos en el celular y dices, ay, ya no tengo datos en el celular. Bueno, a veces podemos pensar de una manera como una ilustración que cuando llegamos a pecar nos quedamos sin datos en comunión con el Señor Jesús. Entonces vamos, recargamos y pagamos una X cantidad para volver a tener un crédito y volver a usar nuestro celular, ¿sí? Nuestro smartphone, nuestro teléfono sencillo. Todos los teléfonos funcionan de maravilla, ¿sí?, para comunicarnos entre unos y otros, pero para que tengas una buena comunicación con tu Padre Celestial, si tienes un pecado, déjalo, arrepiéntete y vuelve a tener comunión con Dios. Porque aquel que dice que tiene comunión con Dios y vive en pecado, pues el tal es mentiroso. ¿Qué crees? Dios dice en su palabra que el tal es mentiroso. Mira, aquí lo dice en Primera de Juan, en lo que hemos estado estudiando.
capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Muchos llegan a pensar que pueden tener una vida de pecado y que nadie los ve y que aún así tienen buena comunicación con Dios. ¿Qué crees? ¿No? Si tú has pecado y persistes en pecar, no puedes tener una buena comunicación con Dios mientras no te arrepientas y camines en el sentido contrario de ese pecado que te asedia. ¿Sí? Si tú ves por ahí que ves que vas caminando hacia un hábito pecaminoso, bueno, cuando tú te arrepientes, das media vuelta, 180 grados, caminas en sentido contrario al pecado que te asedia, ¿sí? Entonces, le pides perdón a Dios y das un fruto de arrepentimiento, empiezas a cambiar. Cuando verdaderamente te has arrepentido, empiezas a cambiar tu manera de pensar. Hola Tony Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida. Empiezas a cambiar, empiezas a pensar de manera diferente. Amén, de manera diferente. Muy bien. Recordemos cómo recibir al Señor Jesús en el corazón. ¿Cómo lo vamos a recibir? Mira, si vamos por favor al Evangelio, primeramente tenemos que saber que todos, tú y yo y todos, hemos pecado. Porque mira, esa es la verdad. Y Dios nos dice aquí, Romanos 6:23, Dios nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros, hola Chema, ¿cómo estás? Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. Todas las personas hemos pecado. ¿Por qué? Porque ni tú, ni yo, ni nadie descendió del cielo. Todos tenemos los pies en este planeta Tierra y todos hemos sido susceptibles de pecar. Pero viene Dios en su amor y te dice, el precio del pecado es la muerte. Arrepiéntete, ¿sí? Y dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús el Señor Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar al Padre Celestial, al Padre que creó los cielos y la tierra, ¿sí? Al único Dios vivo y verdadero, es a través del Señor Jesús. Fíjate, Jesús le dijo, vamos a leer desde el versículo 1 para tener un contexto completo. El Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué libro estoy leyendo? Estoy leyendo la Biblia. ¿Sí? La manera de conocer a Dios es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Hola, ¿cómo estás? María Elena Rosas, bienvenida, qué gusto. Gracias a Dios por tu vida. Y dice así, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino
y la verdad. Nótese que no dice, yo soy uno de los caminos. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al Padre Celestial, en otras palabras, el único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y si vamos a ver otra escritura, ¿sí? Dice en Juan 3:16, es una palabra que es impactante porque es una revelación de Dios a todos nosotros y debemos de recordar estos principios básicos que nos llevaron a los pies del Señor Jesús y a ser hijos de Dios, porque dice aquí, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que están en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo Jesús al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿En dónde perderse? ¿En dónde? Pues en este mundo lleno de tinieblas y de maldad que cada vez va en aumento y en aumento y en aumento, para que no esté perdido en este mundo en las tinieblas. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo, habla de salvación. ¿Salvarnos de qué? ¿Por qué Dios envía al Hijo? ¿Para salvarnos? ¿Para salvarnos de qué? Para salvarnos del precio de nuestro pecado, que es la muerte eterna, que es la separación con Dios por toda la eternidad. Fíjate, muerte no significa dejar de existir, muerte significa separación. Hay una muerte física, que es la separación de nuestro espíritu y nuestra alma del cuerpo. Cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo, entonces esa es la muerte física. Pero cuando el espíritu, el alma y el cuerpo están separados de Dios, esa es la muerte espiritual, separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente cuando estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. ¿Dónde dice eso? Aquí lo dice en el libro de Colosenses. Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 13. Preciosa audiencia del Señor, hijos de Dios que están escuchando esta palabra. Esta palabra viene de Dios, está escrito en las Escrituras. Esta es verdad, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la única manera de conocer a Dios, la única manera de conocer al Padre y al Hijo es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. No hay otro libro inspirado por Dios más que la Biblia. 66 preciosos libros que hablan de la promesa del Mesías, de la llegada del Mesías en el Evangelio y de todo lo que el Señor obtuvo para nosotros en las epístolas,
en el Nuevo Testamento. Y aquí dice en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, Dios dice, y a vosotros somos todos nosotros, estando muertos en pecados. Muertos en pecados. Cuando estamos en pecado estamos muertos. Muertos, pero si yo camino y yo corro, ¿cómo voy a estar muerto? Muerto significa separado. ¿De qué? Separados de Dios. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿quién? El Señor Jesús, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando el Señor Jesús te perdona todos tus pecados, ¿sí? Entonces eres trasladado de la muerte a la vida. Y dime, solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios perdona pecados, ¿sí? Ningún hombre puede perdonar pecados. Solo Dios perdona nuestros pecados. Y dice aquí en el versículo 14, anulando. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que significa la palabra anular? Quiere decir cancelar, abrogar, entre otras cosas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué acta? ¿Un acta de decretos que había contra nosotros? Sí, un acta de decretos que había contra nosotros que había sido producida, provocada por nuestros pecados. ¿Sí? Que nos era contraria, quitándola de en medio de quién, entre Dios y nosotros estaba esa acta de decretos. ¿Sí? Habíamos mentido, habíamos tenido envidias, algunos habían fornicado, o algunos habían sido adúlteros, otros, ahorita vamos a ver inclusive lo que dice la palabra de Dios acerca de la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Ahorita los vamos a leer para que veamos qué hicimos. No se trata de que escribamos, pues yo hice esto, yo hice aquello, no. Es Dios hablándonos por medio de su palabra a cada uno de nosotros, pero hace cuenta que nos pone un espejo el Señor y nos revela su palabra y entonces vemos en qué posición nos encontramos cada uno. Por eso dice aquí, regresando al versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, que sí que ya te la dio, cuando recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador, el Señor Jesús te perdona de todos tus pecados, porque Él cuando fue a la cruz, cuando estuvo colgado en la cruz del Calvario, ahí estaba. ¿Y por qué fue a la cruz? Para pagar el precio de tus pecados. Y para que a mí me caiga el 20, yo tengo que decir, el Señor fue a la cruz a pagar el precio de mis pecados. Por mi causa, el Señor Jesús fue a la cruz. Y ahí en la cruz, crucificado, muriendo por mis pecados, porque el precio del pecado es la muerte, y Él tomó mi lugar ahí. Yo debí de haber estado crucificada ahí por mis pecados, porque el precio del pecado es la muerte. Pero Él por amor tomó mi lugar, tomó el tuyo, y desde ahí nos perdonó. Nos perdonó. Y dice la Escritura también que sanó todas nuestras enfermedades, producto de nuestro pecado, y nos perdonó, y nos trasladó de ser esclavos de Satanás, de la muerte y del pecado, a la luz admirable de su Hijo Jesús. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué el Señor Jesús hizo eso? Porque te ama. Y si lo rechazas, de todos modos Él ya murió por ti. Si lo rechazas para tu perjuicio, si lo aceptas en tu corazón para tu beneficio, pero de todos modos Él murió en la cruz pagando el precio del pecado de toda la humanidad, del que lo acepta y del que lo rechaza. Y dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo el acta que nos era contraria, el Señor Jesús la clava en la cruz, en su cruz de Cristo, como diciendo, yo morí por esto. Y por esto ellos son libres. Y las enfermedades, y las depresiones, y las tristezas, y la pobreza, y todo lo que el adversario llamado diablo y Satanás, por lo cual nos tenía cautivos, atados, presos en las mentiras y en tantas cosas, el Señor Jesús muere por todo eso para que seamos libres. Pagó con su vida nuestra libertad. Estábamos cautivos a merced del diablo, el enemigo de Dios, el cual viene a matar, a robar y a destruir. ¿Y sabes por qué nos odia el diablo? Porque el diablo, antes no era el diablo, antes era un ángel de luz. Él era un querubín protector de la presencia de Dios. Dios lo creó, pero no lo creó con la maldad que tiene. Dios lo creó como un querubín precioso que guardaba la presencia de Dios, pero el día que fue creado con tanta belleza, con tanto esplendor, que él se enorgulleció en su corazón y quiso sentarse en el trono de Dios. Se quiso sentar en el trono de Dios tratando de despojar a Dios, pero nunca lo iba a lograr, naturalmente. Entonces es descubierto por Dios. Hay una gran batalla en el cielo. Miguel, uno de los arcángeles principales, lucha antes él se llamaba Luzbel, Luz Bella. Él era encargado de toda la alabanza en el cielo. Él era un querubín protector, dejó de ser el querubín protector, y entonces hay una gran batalla y es lanzado el diablo. No se llamaba diablo, se llamaba Luzbel, Luz Bella, es lanzado en la tierra. Por eso él es el ángel caído. ¿Cayó de dónde? ¿De dónde se cayó? ¿Se cayó de la cama o se cayó de dónde? No se cayó, fue lanzado del tercer cielo. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue lanzado con la tercera parte de los ángeles que le servían, que le habían sido asignados, ¿sí? Y cayeron en la tierra, ¿sí? Y ahora él es el ángel caído, es Luzbel, es Satanás, es Lucifer, ¿sí? Él es el principal de los demonios y tiene a su servicio muchos demonios, poniendo enfermedades, oprimiendo. Satanás es el padre de todas las mentiras, dice la Escritura, ¿sí? Pero el que lo exhibió públicamente fue el Señor Jesús. Por eso él dijo, no tenemos la lucha contra la carne y la sangre. Toda la culpa es de Satanás, que él viene a matar, a robar y a destruir. Él es el causante de todas las cosas de maldad y de pecado en la tierra. Y entonces por eso dice aquí, en versículos 15, y despojando. Despojó es como que le quitó su autoridad, ¿sí? A los principados y a las potestades, a toda la jerarquía de demonios, los exhibió, los sacó a la luz públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cuando el Señor Jesús va a la cruz y muere por nuestros pecados, en la muerte, ¿sí? Acuérdate que muerte no significa dejar de existir. Muerto en tu pecado y en mi pecado, llega el Señor Jesús al Hades, porque murió en nuestros pecados, y ahí cuando termina de cumplir la sentencia, el precio del pecado es la muerte, entonces el Padre Celestial, ¿sí? Cuando el Señor Jesús clama al Padre, después de la Escritura habla de que el Señor Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitó, pero para Dios un día son 1000 años, y 1000 años es un día. Entonces realmente el Señor espiritualmente estuvo
3,000 años pagando tu cuenta. Y pagó mi cuenta. Y cuando hubo pagado la cuenta, el Padre Celestial, cuando el Señor Jesús ora y clama a Dios, el Padre Celestial lo resucita, ve a un inocente, porque el Señor Jesús no fue al Hades a pagar su pecado, porque Él nunca cometió pecado. Fue en nuestros pecados, y cuando terminó de pagar nuestra cuenta, cuando Él termina de pagar nuestra cuenta, el Padre Celestial lo resucita de entre los muertos. Y Él resucita. La gran noticia de todos los tiempos es la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Y gracias a esa resurrección, hoy tú y yo tenemos vida eterna. ¿Sí? Hoy tú y yo tenemos la promesa de la resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Sí? Él es la resurrección y la vida. Alabado sea el Señor. Amén. Si vamos por favor para recordar el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, por favor te ruego que la sigas la escritura para que tú mismo constates de que estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Hola Tere Jiménez, bienvenida como siempre. Margarita, te saludé, muy buenas tardes. Capítulo 1, versículo 1. Padre, revélanos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, más y más y más, Señor. Queremos conocerlo más, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Así se llamaba el Señor Jesucristo antes de tomar forma humana. Se llamaba el Verbo, pero sigue siendo la misma persona. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto habla de la preexistencia del Señor Jesús. El Señor Jesús tomó forma humana a través de un vientre humano, de María, una mujer judía, ¿sí? Hermosa mujer, escogida por Dios, ¿sí? Y aquí dice, versículo 4, en Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Dime si no, cuando se va la luz en tu casa y de repente ya llegó la luz, pero llega ¡zas!, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate que la luz inaccesible, más una luz tan fuerte, tan perfecta, porque aún la luz del sol tiene imperfecciones, igual la luz láser y todas las luces tienen imperfecciones, pero el Señor Jesús, que es el Verbo, es esa luz inaccesible que ningún ojo humano puede verlo y no quedarse ciego. Acuérdate lo que le pasó a Pablo. Pablo iba camino a Damasco, cuando de repente Saulo de Tarso, que después fue Pablo, apareció una luz brillante desde el cielo que lo dejó ciego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia del Señor Jesús, y entonces el Señor Jesús se le apareció como una luz brillante que lo dejó ciego, y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Y Pablo le dijo, no te conozco, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, cada vez que alguien se mete con un hijo de Dios, cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sí? El Señor Jesús está listo para protegerte. Aleluya. Amén. Bueno, aquí dice entonces, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién? Del Verbo, que es el Señor Jesús. Aquella luz verdadera, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primero el Señor Jesús vino a los judíos y los judíos, no todos, lo recibieron, le dieron una bienvenida como el Hijo de Dios. Más, versículo 12, a todos los que le recibieron. No dice que lo vieron o que lo conocieron. Es muy diferente a recibir. A los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa les dio derecho, de ser hechos hijos de Dios. Cuando a mí me dijeron la primera vez que yo no era hija de Dios, es como si me hubieran dado ¡zas! Una cachetada. ¿Cómo que no soy hija de Dios? ¿Quién dice que no soy hija de Dios? A ver, enséñame. Y entonces, esas dos hermosas mujeres, entre ellas mi hermana, me llevan a la cita bíblica y cuando yo leo más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me dicen, ¿ya ves cómo no eres hija de Dios? Son hijos de Dios los que reciben al Señor Jesús en su corazón. Esos son los hijos de Dios. Y se puede entender porque como si el Padre envía a su Hijo, y si rechazamos al Hijo y queremos ser hijos de Dios y rechazamos a su Hijo, cuando Él lo envía para pagar el precio de nuestro rescate y lo rechazamos, pero si queremos ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué diría el Padre? Quieren ser mis hijos, pero rechazan a mi hijo, que lo envié para rescatarlos y pagar el precio de su pecado, pero rechazan a mi hijo, ¿no? No se entiende, ¿verdad? Digo, es algo que el Padre no le duele en su corazón, por decirlo de esa forma. Dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres hija de Dios porque Dios así lo quiso. Yo soy hija de Dios porque Dios así lo quiso. Tú eres hijo de Dios porque Dios así lo quiso. ¿Sí? Pero ahora tú tienes que recibir al Señor Jesús en tu corazón. El nuevo nacimiento es muy importante porque el nuevo nacimiento, al recibir al Señor Jesucristo, es un cambio de reino, cambiar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, donde el diablo ya no tiene autoridad ni potestad contra ti y estás protegido por Dios. Pero aquellos que no son hijos de Dios, Dios no los puede proteger, aunque sí en cierta forma sí los protege, porque hay una escritura que dice que todos aquellos que son herederos de la salvación, Dios tiene cuidado de ellos. Y Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos sus hijos. No, y esto se podría interpretar que somos unos escogidos, pero Dios dice en la palabra que Dios amó a todo el mundo. O sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero no todos los hombres van a ser salvos porque no todos los hombres van a recibir al Señor Jesús. Y Dios nos ha dado a todos un libre albedrío. Y seguimos con el libre albedrío. Y no significa que tú escoges al Señor Jesús. Significa que Él te escoge a ti, pero tú decides si lo recibes o lo dejas pasar.
en el libre albedrío que Dios te ha dado. Dios quiere que tú seas salvo, Dios quiere tener comunión contigo a través de su Hijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Muchos caminos llevan a muchos lados, pero hay un solo camino que lleva al cielo, al Padre, y se llama Jesucristo. Y dice aquí, versículo 14, y aquel verbo, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne a través de un precioso vientre de María, a través del Espíritu Santo de Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, ¿sí?, está dando testimonio por medio del Espíritu Santo de Dios que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. El verbo se hizo carne y el verbo se llama Jesucristo. Antes que se llamara, primero se llamó Jesús y cuando fue a la cruz se llamó Jesucristo, que significa el ungido de Dios. Pero antes de llamarse Jesús se llamaba el verbo de Dios, el cual demuestra que el Señor Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin. Es antes que María, es antes que Abraham, es antes que Isaac, es antes que Moisés, es antes que todos los patriarcas que están mencionados en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios es el primero y es el último. Es el alfa y es la omega. ¿Quién creó al Señor Jesús? El Señor Jesús siempre ha estado y siempre va a estar. Igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son uno. Siempre han estado y siempre van a estar. ¿Sí? Son eternos y siempre han estado y siempre van a estar. Todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesús, pero fueron ordenadas por el Padre. El Padre dijo, sea la luz, conforme a Génesis 1:1, capítulo 1. Sea la luz, y fue la luz. ¿Y quién hizo la luz? El Señor Jesús. ¿Quién lo ordenó? El Padre. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. ¿Y quién lo reveló? El Espíritu Santo de Dios. Los tres en una perfecta armonía, trabajando siempre juntos. Los tres son Dios, los tres son uno. Por eso el Señor Jesús dice, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre y nadie va a ver al Padre. La única manera de ver al Padre es a través de Cristo. Cristo, el Verbo, se hizo carne y a Él sí, ¿sí? Cuando andaba ahí sanando a los enfermos y haciendo milagros y señales maravillosas, la gente aún lo tocaba para ser sanados y la gente sanaba. A Él lo podían tocar, pero al Padre nadie lo puede ver y nadie lo puede tocar. Pero el Señor Jesús es la parte visible del Dios invisible que es el Padre Celestial. Y es revelado por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo se recibe al Señor Jesús en el corazón? Aquí está, Romanos capítulo 10. Y todo esto, gracias a Dios, nos los está el Señor recordando porque es importante que todos nosotros que ya tenemos un poco de tiempo conociendo la palabra de Dios, recordemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros para que nunca perdamos ese primer amor cuando el Señor Jesús nos fue revelado y nos empezamos a preparar y empezamos a querer leer más de la palabra de Dios para llevar esta gran verdad primeramente a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque no nos podemos quedar con esa verdad. Un día señalado por Dios vamos a estar delante de Dios. ¿Y qué nos va a decir el Señor? ¿Tú sabías? ¿Por qué no les hablaste del Señor Jesús? Ellos hubieran sido salvos si tú les hubieras hablado.
¿Qué le vamos a decir al Señor? Es que no me iban a creer. No, a ti no te iban a creer. Al que le iban a creer es al Señor Jesús. Porque en el Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Evangelio significa las buenas noticias. Eso significa Evangelio, buenas noticias. Y cuando las buenas noticias te son reveladas, entonces viene un gozo en tu corazón que no puedes explicar, porque has recibido la vida eterna en Cristo Jesús. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Aquellos que han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Porque entonces, ¿sí?, el Padre Celestial nos incrusta en Cristo Jesús, quien es el alfa, el omega, el principio y el fin, y entonces tenemos vida eterna. Tu espíritu y tu alma tienen vida, ¿sí? Pero tú decides dónde pasar tu eternidad. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Al lado de Dios? ¿O separados eternamente en las tinieblas por siempre? ¿Eso quieres? ¿Tú decides en vida dónde quieres pasar tu eternidad? Y entonces, en vida se decide. Y aún no decidir es una decisión. Pero algunos dicen, bueno, yo lo voy a pensar. Y luego no les da tiempo de pensar porque a la vuelta de la esquina algo pasa y ya no están. Nadie tiene la vida comprada ni asegurada. Entonces, si Dios está llegando a la puerta de tu corazón, pon atención, porque Dios nunca llega tarde, ¿sí? Nosotros podemos llegar tarde, pero Dios nunca llega tarde. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿con qué se cree? Con el corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvado, serás salvo, serás rescatado de la ira de Dios por causa del pecado. Ya la palabra pecado, como podrías decir, ay, esto me suena muy religioso, pues así se llama. ¿Sí? No vamos a envolver un pecado en un dulce con papel celofán. Por causa del pecado, el Hijo de Dios fue a la cruz. No lo vamos a envolver eso en un papel celofán, ¿verdad? Y le vamos a poner un moñito. No, el pecado, tu pecado, mi pecado, llevó al Señor Jesús a la cruz. Y se quedó Él ahí crucificado y murió en tus pecados y en mis pecados solo por amor, para cumplir el plan de Dios, rescatarte y poder el Padre decirte, hijo mío, hija mía, y que te fuera revelada esta gran verdad del Evangelio, que son las buenas noticias de Dios. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Amén. Entonces, si tú no estás seguro de tu salvación y quieres entregarle tu vida al Señor Jesús hoy, podemos hacer esta oración. Nosotros no hacemos oraciones, ¿verdad? Pero podemos, no se trata de hacer una oración, sino de orar. Orar es hablar. Hablar. Y dice así, entonces, si tú quieres, dame una escritura aquí muy linda. A mí me ha bendecido mucho en Apocalipsis 3, 20, ¿sí? Dice el Señor Jesús, he aquí, el Señor Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿A la puerta de dónde? A la puerta de tu corazón. Y llamo.
Cuando tocan a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice entraré a tu casa, entraré a tu sala, entraré a tu corazón y cenaré con él y él conmigo. Una cena para dos, tú con el Señor Jesús. Una cena donde yo me puedo imaginar, y así ha sido, delante del Señor Jesús, imagínate. ¿Y qué le dirías cuando tú estés cenando con Él y lo veas a los ojos y te sueltes en llanto porque dices, ay, qué maravilla estar cenando con el Señor Jesús? Y que veas sus ojos llenos de amor y le digas, Señor, acuérdate de eso, y te diga, yo no me acuerdo, porque Dios es bueno y te ama. No dejes pasar la salvación, no rechaces al único que te puede salvar. Entrega tu vida al Señor Jesús y goza y disfruta de esta hermosa vida que Dios te ha dado, porque Él es un Dios de milagros. Él siempre va a estar contigo, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo. Hay un salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo sé, Señor, que tú nunca me dejarás. Y si algún día los padres no van a estar, pero Dios siempre va a estar a tu lado, fortaleciéndote, llevándote a toda verdad, consolándote, levantándote, protegiéndote, redarguyéndote. Cuando estás mal, no quiere perder a ninguno de sus hijos. Si no los quiere perder, él pagó un precio muy alto para perderte. El precio que pagó fue la vida de su Hijo Jesús, la sangre del Señor Jesús, para perderte. Entonces, no te dejes engañar por el adversario. Hagamos esta oración y recibamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y verdaderamente nace de nuevo, porque si tú naces de nuevo, vas a tener hambre de conocer al Señor Jesús. Si no naces de nuevo, porque lo haces nada más por repetir una oración, no va a pasar nada. Pero tampoco te va a ser revelado el Señor. Dios sabe quién lo hace de corazón y quién no lo hace de corazón. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás y repite en voz alta. Tú mismo lo tienes que oír, no te avergüences, nunca vas a ser avergonzado. Y repite con nosotros, Padre, vengo delante de ti en el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos. Padre, yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Padre, lléname con tu Espíritu Santo y revélate a mi vida. Yo te quiero conocer de una manera real, genuina. No quiero una religión, quiero una relación con el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por venir a mi vida. Gracias, Señor, por amarme tanto. Hoy me arrepiento delante de ti de todos mis pecados. Recibo tu perdón y nazco a una vida nueva. Las cosas viejas ya han pasado. Todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, gracias. Gracias. Gracias a Dios. Amén
y amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias a Dios. Bueno, es tiempo de despedirnos, ya son las 8, ¿sí? Y nos vemos para esta clase el próximo viernes a las 7 de la noche. Todos los jóvenes y todos aquellos que quieran conocer más de la palabra de Dios, el único libro que estudiamos se llama la Biblia. 66 preciosos libros, ¿sí? 66 preciosos libros, las Sagradas Escrituras. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a todos. El día de mañana tenemos reunión a las 7 de la noche para orar por las necesidades de cualquiera de nosotros que quiera una oración. Ahí vamos a estar orando a las 7 de la noche. El domingo a las 11 de la mañana, recuerden que es la reunión presencial en México y en Valle de Bravo, ¿sí? En las dos congregaciones. Y también por internet, Facebook e Instagram para los que no se puedan reunir. Si tú sientes algún síntoma de gripa o malestar en la garganta o algo así, quédate en casa y entonces escucha la palabra de Dios por las redes sociales, Instagram, Facebook y después en YouTube. Nos hace favor, Linda, de subirla a YouTube y ahí puedes escuchar y ver, cantar las alabanzas y escuchar el mensaje del Señor. Y cuando ya te sientas bien y que ya te den tu negativo, si es que saliste positivo, no te preocupes, no te preocupes, si tienes alguna molestia, nomás avísanos para que estemos orando y tú vas a salir de cualquier situación de salud por la gracia de Dios, ¿sí? Y estamos pendientes, Dios los bendice grandemente, no olviden su cubrebocas en la reunión presencial. Vamos a estarte cuidando, dándote gel y la sana distancia, pero sí vamos a seguir continuando aprendiendo la palabra de Dios, porque es ahí donde se crece, es ahí donde nos gozamos todos escuchando la palabra del Señor. Amén. Bendiciones para todos. El pastor les manda un fuerte abrazo. Gracias, gracias Angelita, gracias Betty, gracias Rosita, gracias a todos. El pastor les manda un fuerte abrazo. Muy, muy buenas noches a todos.